Uno de los fundamentos más importantes que necesitas saber si quieres ganar en opciones binarias es que la mayoría de nuestras operaciones se van a basar en patrones. El mercado de opciones binarias se basa en movimientos que el gráfico ya ha repetido previamente. En este video te voy a enseñar algunos de los patrones más importantes y sus variantes para que puedas replicarlo y volverte rentable. Así que presta atención. Normalmente nuestros gráficos se mueven en tres formas principales. La primera de ellas es una tendencia alcista. Ya se los he explicado en otros de los videos, pero normalmente en una tendencia alcista vamos a operar siempre en la parte de abajo de la tendencia, ya que es aquí donde comienza el movimiento de impulso y comienza el movimiento de mayor profundidad. También tenemos una tendencia bajista y estos fundamentos que te estoy explicando son súper importantes, ya que también determinan el lugar exacto en el que vas a operar un patrón. En el caso de una tendencia bajista, siempre vamos a operar en la parte de arriba, ya que es aquí donde comienza el movimiento de impulso con una mayor profundidad. Por tal motivo, si en una tendencia bajista tú estás operando en algún otro lugar, probablemente tengas una operación incorrecta. Y por último, tenemos las zonas laterales, o aquel tipo de mercado que se está moviendo de una forma lateral sin tener preferencia en algún sentido. En el caso de un mercado lateral, tenemos la ventaja que podemos operar en ambos lados de la estructura. Y también los patrones se mueven con estas direcciones principales dependiendo cómo se esté moviendo nuestro gráfico. Por ejemplo, si yo tengo una tendencia como esta de aquí, yo tengo una tendencia que se está moviendo hacia la alza, yo no puedo operar simplemente un patrón escalera que se me presente por ahí. Recuerda que un patrón de velas es un conjunto de velas que nosotros podemos encontrar en el gráfico. Esta figura que conocemos, que el gráfico ya repite, si la vemos en el gráfico, bueno, pues entonces vamos a operar y vamos a replicar este mismo patrón. Pero dependiendo hacia dónde se esté moviendo nuestro gráfico, es que nosotros vamos a decidir la variante del patrón que vamos a operar. Aquí te pongo un ejemplo muy claro para que puedas entender a lo que me refiero. Por ejemplo, en una figura o en un mercado lateral, tú puedes encontrar la figura de un patrón escalera, una vela de gran volumen, luego tenemos por aquí 2, 3, 4 velitas pequeñitas y cuando esta vela cierra, es ahí donde nosotros vamos a operar un patrón escalera. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta es una figura que se mueve de forma lateral, pero si nosotros tenemos un patrón escalera, por ejemplo, en un movimiento de tendencia, entonces la figura va a ser un poco diferente. ¿Y cómo sería esta figura? Bastante sencillo. En una tendencia alcista, recuerda, nosotros vamos a operar en la parte de abajo y recuerda que en una tendencia los retrocesos nunca son más grandes que los impulsos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un movimiento de impulso, mi retroceso no debe de ser más grande que este impulso. Siempre los retrocesos están limitados a los impulsos, ya que en este punto es donde comienza nuestro próximo movimiento. Perfecto. Entonces, una variante de un patrón escalera es algo más o menos como lo que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener la variante lateral del patrón, esta primer vela, como si fuera una vela de impulso, las próximas velas deben de ser menores que las anteriores. Deben de llegar más o menos al 50% del movimiento y es ahí donde vas a entrar en una operación hacia la alza para buscar la variante del patrón escalera, por ejemplo. Una de las operaciones más fáciles y más efectivas que podrás encontrar también. Y la ventaja aquí es que el patrón va a seguir la misma estructura y la misma regla de nuestros gráficos, que debemos de operar en la parte de abajo para poder seguir todo el movimiento de impulso. Y bajo este mismo fundamento, bajo esta misma premisa, es que vamos a operar todas las variantes de los patrones que ya conocemos o que te he explicado en otros videos. Por ejemplo, recuerda que si quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones en el mercado de opciones binarias, en la descripción de este video tienes el enlace a los brokers que yo utilizo, al broker que estoy utilizando en estos momentos, y si te encuentras en Estados Unidos o en Europa, en la descripción también tienes un segundo enlace para que te puedas abrir una cuenta en un broker. Y si quieres formar parte de mi academia de trading privada, tenemos un número de contacto específico al cual puedes comunicarte para recibir información de las mentorías. Así que presta atención, me gustaría que esto que te voy a explicar tú lo vayas tratando de entender con todos los patrones que te he enseñado. Por ejemplo, un patrón 1 por 1 es un patrón de 4 velas. Tenemos que esperar a que la tercera vela cierre y es ahí donde nosotros metemos
tenemos una operación 1 minuto hacia la alza para buscar la figura del patrón 1 por 1, como este que tenemos de este lado izquierdo. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Si yo tengo el patrón en un movimiento de tendencia hacia la alza, este patrón debe de tener una variante para operarse hacia la alza, como si fuera el típico movimiento de impulso, que sería en una tendencia, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, así es como operamos una tendencia. Entonces, en una tendencia, nosotros operamos en la parte de abajo de la tendencia para buscar el movimiento de mayor impulso. Perfecto. ¿Y cómo se ve esto representado en un patrón? Bueno, pues bastante sencillo. Simplemente deberíamos de tener una vela de impulso, perfecto, una vela de retroceso que no supere a la vela de impulso, porque así se conforma una tendencia. Una vela de impulso, perfecto. Y cuando la próxima vela cierre, no debe de ser mayor que la vela anterior, porque es el mismo fundamento que si tuviéramos una tendencia. Y es aquí donde nosotros vamos a entrar buscando la próxima vela de impulso. Por eso es que cambia tanto la estructura y la forma de operar un patrón, ya que depende si nosotros lo tenemos en una forma lateral o lo tenemos en un movimiento de tendencia, por ejemplo. En el caso de un patrón 1 por 1, siempre operamos en la cuarta vela, porque si se encuentra de forma lateral, bueno, pues no hay ningún tipo de problema, operamos en la cuarta vela. Pero en el caso de un patrón en forma de tendencia o con preferencia en un sentido, no puedo entrar aquí en la cuarta vela. ¿Por qué no puedo entrar aquí en la cuarta vela? Porque estaría yendo en contra del movimiento natural del mercado. Por eso cambia la estructura del patrón. Y en este caso debemos de operar aquí, en la parte de abajo, porque es ahí donde entonces comienza la próxima vela de impulso. Y esto mismo que te estoy explicando funciona de la misma manera para todos los patrones de vela. Siempre debes de tener la forma lateral del patrón y la forma que se mueve con preferencia en un sentido. Por eso mismo te explicaba lo del patrón escalera. Fíjate bien aquí, en un patrón escalera puedes tener la variante del patrón escalera que se mueve de forma lateral. Tenemos ahí 2, 3 velitas pequeñas y ahí nosotros operamos la figura del patrón escalera. Pero, ¿cómo se vería representado este patrón si yo lo tuviera en una tendencia hacia la alza, por ejemplo? Ya que en una tendencia hacia la alza, los retrocesos no son mayores que los impulsos y debemos de operar siempre en la parte de abajo de la tendencia. Bueno, pues la forma del patrón o la estructura de mi patrón comienza a cambiar. ¿Y cómo se formaría? Bueno, pues como te lo acababa de explicar, vamos a tener la primer vela, pero las próximas velas pequeñas quedan de esta manera con un volumen un poco más pequeño y es ahí donde nosotros entramos para buscar el movimiento de impulso. Si te fijas, la estructura del patrón es bastante similar, se parece muchísimo, pero la confirmación o el lugar en el que vamos a entrar cambia dependiendo dónde se presente nuestro patrón. De la misma forma que el patrón 1 por 1. Este es un patrón que se presenta de forma lateral y este es un patrón que vemos en una tendencia alcista, por ejemplo. Y lo mismo pasa si tú te encuentras un patrón hacia abajo, si tú te encuentras un patrón en un rompimiento, por ejemplo. Por eso, los patrones son totalmente diferentes dependiendo dónde los esté operando. Por ejemplo, aquí, fíjate bien, aquí tenemos un movimiento hacia la baja y aquí puede que nos dé una variante de patrón escalera hacia la baja. Si fuera un patrón escalera normal, esta vela debería de llegar hasta acá. Te voy a explicar lo mismo, pero ahora con velas de rechazo. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una zona de rechazos o una zona lateral de rechazos? Bueno, pues entonces nuestras velas de rechazo se mueven con mechas en ambos lados y por eso yo puedo operar una zona de rechazos en ambos extremos. Pero ¿qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, tengo un patrón o velas de rechazo hacia la alza? Bueno, pues entonces la estructura cambia. ¿Por qué? Porque aquí tengo la última vela del movimiento, perfecto, pero la siguiente vela, como ya no es lateral, entonces la vela avanza con mayor volumen, pero la mecha ya no supera a la anterior. Entonces comienza a cambiar la estructura de mi patrón o la estructura de mi estrategia dependiendo dónde se encuentre. De la misma manera que te lo expliqué con el patrón 1 por 1 y el patrón escalera. Así se ve un patrón de rechazo en una zona lateral y así se ve un patrón de rechazo en un movimiento de tendencia, por ejemplo. Es bastante fácil de comprender, pero un poquito difícil de entender cada una de las variantes. Para todos los patrones funciona exactamente de la misma manera.
literalmente, como por ejemplo aquí, mira, aquí tenemos una especie de patrón escalera, algo bastante similar, pero como puedes ver, la vela no llegó a la par de la anterior, porque como es un movimiento bajista, entonces la vela o el retroceso no puede superar a la vela de impulso, ¿ok? Ya que entonces perdería la naturaleza del movimiento de una tendencia. Por eso, tus operaciones van a cambiar dependiendo dónde se encuentren. Aquí te voy a compartir algunas operaciones. Bueno, voy a ver si puedo encontrar alguna operación para que puedas ver el ejemplo de lo que te estoy diciendo. Aquí podemos meter una operación bastante sencilla en una paridad de vela, que déjame te digo una cosa, estos últimos días los mercados han estado terribles. Los últimos días de diciembre es difícil encontrar un buen mercado y una buena operación. Pero fíjate bien aquí, voy a esperar a que esta vela cierre y voy a meter una operación 1 minuto hacia la alza. Bueno, en el caso que la vela cerrara hasta el punto más bajo. Y fíjate que le comentaba recientemente a mis alumnos que estos últimos días de diciembre los mercados están terribles. Me gustaría que me digas en los comentarios, no sé si solamente sea mi imaginación, pero yo he visto los mercados estos últimos días de forma terrible. Mira, los mercados suelen estar ambiguos, suelen tener muy poco volumen y meter operaciones en este tipo de mercados puede ser la perdición totalmente. Si el mercado o si el gráfico no tiene las condiciones que tú quieres, lo mejor sería directamente no operarlo y ahorrarte ese dinero. Aquí puedo meter una operación en una vela de rechazo de la misma manera, mira, como si fuera un patrón escalera pequeñito. Aquí tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Podría meter una vela de rechazo hacia la baja por $500. Esta vela debe de moverse hacia la alza y si no me da la confirmación, bueno, pues otra vez no operamos. También es muy importante que además de saber dónde sí operar, aprendas cuándo no hacerlo, porque muchos de los errores que nosotros cometemos los hacemos cuando operamos en los mercados incorrectos o metiendo operaciones que directamente no deberíamos de meter. Y sinceramente meterte una operación aquí sería forzarla por completo por el simple hecho de hacer el video y meter una operación en el video. Yo se los comentaba en el video pasado de los planes de trading. Debes de aprender a ser estricto con tu plan de trading. Si realmente quieres ser rentable y realmente quieres cambiar tu vida con el trading, debes de ser estricto con los planes. Mira, aquí tenemos la variante que te acababa de explicar. Atención, una variante de patrón escalera hacia la baja. Cuando esta vela cierre, voy a meter una operación hacia la baja a 1 minuto. Pero esta vela no debe de superar a la anterior. Fíjate bien aquí, puedo meter la continuidad del patrón. Atención, aquí tengo que esperar a que la vela cierre. Y si la vela cierra, híjole, traders, ahí otra vez no me da la confirmación. De verdad, he estado, no impacientado, pero sí, híjole, he estado muy cerca de forzar mis operaciones en estas fechas. Y esto no es nada más en el mercado de opciones binarias. En Forex pasa lo mismo. Los últimos días del año, los mercados se mueven ahí de forma un poquito extraña. Esta sí es una operación buena y una operación bastante sencilla. Es una variante del patrón de retroceso, pero de forma irregular. Un patrón de retroceso, tienes un movimiento de esta manera, una vela de volumen se extiende por ahí del 50% y lo mismo, como es una variante hacia la alza, la vela no debe de superar al movimiento anterior para que sea impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso. Así que vamos a ver, traders, aquí voy a meter la operación cuando la vela cierre 1 minuto hacia la alza, así que atentos. Ahí la vela está por cerrar, atención, cierra y meto operación $500, 1 minuto hacia la alza. E independientemente que me esté dando un patrón 1 por 1, es importante entender la dirección con la que se está moviendo tu gráfico y la dirección en la que estás metiendo tu operación. Aquí, por ejemplo, el gráfico se está viniendo totalmente en contra, pero si la dirección del patrón es la correcta, entonces el gráfico te va a dar la victoria y la vela va a darte el movimiento que tú esperabas. Pero yo sí te recomendaría que agarres una libreta de anotaciones y empieces por ahí a anotar todas las posibles variantes de los patrones y de los movimientos que tú necesitas. Recuerda que un patrón de velas es la misma estructura que ya conocemos, pero reducida en un patrón. Ahora mismo te lo explico. Vamos a ver cómo finaliza mi operación. Mira, ahí la vela ya está avanzando con mayor volumen, pero sabemos que en el trading nada está escrito. Ahí vamos a tener una operación cardíaca, traders. Últimos 2 segundos de la operación. Operación cardíaca ya, y tenemos como resultado $425 en operación de 1 minuto. Así que fíjate bien aquí. Vas a agarrar tu libreta de anotaciones y lo que vas a hacer es esto. Vas a poner aquí, variante del patrón escalera hacia la alza. Bueno, tengo aquí que mi gráfico me da 2 o 3 velas hacia la alza. Perfecto, ahí tengo patrón escalera hacia la alza, pero también puedo tener la variante del patrón escalera
en lugar de 3 velitas, que me dé, no lo sé, 4 velas, y ahí vas entendiendo cada una de las variantes. Primero vas a hacer todas tus anotaciones del patrón de forma lateral, con mechas, sin mechas, cualquier posible variante que puedas manejar aquí. Bueno, a ver, yo tengo tendencia hacia la alza, y en una tendencia hacia la alza yo puedo tener la variante del patrón aquí que me da 3 velitas pequeñas y luego continúa el movimiento. Perfecto. Pero también en una tendencia puedo tener que aquí el gráfico regresa con solamente 2 velas y ahí continúa la variante del patrón. Y así, en tu libreta de anotaciones, ve poniendo todas las posibles variantes que puedas tener. Esto va a hacer que al momento de operar tengas un conocimiento más amplio de todas las posibles oportunidades que puedes encontrar en tu gráfico. Yo lo mismo he hecho con el patrón 1x1 y todas las variantes. Por ejemplo, vamos a poner aquí, en un patrón 1x1, te lo comentaba, tengo la forma lateral. La forma lateral del patrón me dice que yo voy a operar en la cuarta vela. Fácil, esto ya te lo he explicado en muchas ocasiones. Ahí en la cuarta vela. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo la variante del patrón hacia la baja? Bueno, voy a tener la variante con retrocesos un poco más grandes, por ejemplo, y como se está moviendo hacia la baja, bueno, pues entonces voy a entrar a favor del movimiento del mercado. Ahí, en la quinta vela es aquí donde voy a entrar. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo esta misma variante, pero con velas de retroceso un poco más pequeñas? Bueno, pues ahora la forma del patrón se va a ver un poco distinta. El lugar de entrada es exactamente el mismo, pero puedes ver cómo ya se ve de forma poquito diferente. Entonces vas a agarrar tu libreta y vas a empezar a hacer todas las anotaciones de las variantes de estos patrones. Yo no te las puedo explicar todas porque son muchísimas y muchas de ellas son situacionales. Esto quiere decir que dependiendo cómo se esté moviendo el gráfico, vas a ver la dirección en la que se está moviendo. Mira, depende también, te digo, cómo se encuentra. Por eso en muchos de mis videos me dicen, Master, es que no entiendo por qué metió la operación del patrón en otra vela. Fíjate bien aquí la voy a meter cuando la vela cierre. Hay $500 un minuto hacia la alza. Y te decía que a veces me preguntan, Master, es que no entiendo por qué de algunos de sus videos mete una operación ahí en la quinta vela cuando debe de ser en la cuarta. Y les digo, traders, es que estas variantes las vas aprendiendo con el tiempo. Conforme vas operando una y otra y otra y otra y otra vez un patrón, dependiendo la dirección en la que se encuentre, bueno, pues es que vas a saber si te conviene más o no te conviene operar. Yo normalmente cuando opero alguna variante, sé el riesgo que esto conlleva y yo contemplo por completo el riesgo de mis operaciones. Así que vamos a ver cómo finaliza esta operación para finalizar con este video. Creo que es una operación espectacular. La verdad no creo que la vela alcance a regresar, ya que ya avanzó con un poco de mayor volumen. Pero recuerda que en opciones binarias nada está escrito. Así que vamos a ver cómo finaliza, traders. Ahí le faltan todavía 3 segunditos para que cierre. Ahí tenemos una operación cardíaca, traders. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí tenemos $425 en una operación de un minuto. Y la verdad, traders, para finalizar, estos últimos días de diciembre los mercados suelen estar totalmente locos. Las operaciones que deberían de respetar no respetan, las que no deberían de respetar sí respetan. Al menos lo que te quería mostrar es que cada uno de los patrones tiene una respectiva variante. Piensa en los patrones como si fueran las 3 estructuras básicas que te expliqué al principio del video. Si tienes un mercado hacia la baja, busca la manera que puedas complementar tu patrón con una estructura bajista, operando en la parte de arriba u operando en la parte de abajo, dependiendo la estructura que tengas. Así que traders, esperando que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dime en los comentarios cómo has visto los mercados estos últimos días. Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Dale click y nos vemos en la próxima, traders.